Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y vamos a empezar este video para decir de forma general lo que va a venir para julio. Y saben que casualmente julio, en lo que vendría a ser en la astrología occidental, va a empezar con las influencias de Cáncer, Sol en Cáncer, pero en lo que vendría a ser en el horóscopo chino, resulta que Cáncer está asociado con el signo de cabra y justamente este mes estamos con este signo, la cabra en el elemento de tierra. Recuerden que la cabra es el octavo animal en el horóscopo chino y la cabra está muy emocionada empezando este mes de julio. Las emociones van a estar primeros en la lista, pero también recuerden que este mes de julio a finales vamos a tener a Venus en retrogradación y como todos saben, Venus está representado por el elemento metal en lo que vendría a ser en la astrología china. Y como el metal siempre se amolda a las circunstancias, cuando hay mucho fuego, el metal no llega a formar como debe. Y en este caso vamos a tener a Venus retrógrado a finales de julio. Pero continuando con el tema de la cabra, en las primeras semanas de julio, prácticamente la primera quincena, la cabra nos va a influenciar con muchas cosas positivas, la cual nos va a decir que muchos de nosotros hagamos caso a nuestra intuición, hacer caso a los latidos del corazón y a su vez aquellas personas que están buscando el perdón por equivocaciones que hayan cometido en el pasado, es momento de que aprovechen. Recuerden, antes que sea la segunda quincena de julio, porque estas primeras semanas la cabra va a estar predispuesta a perdonar si tu perdón es sincero. Pero también a su vez recuerden que vamos a iniciar el 3 con la luna llena en Capricornio y como por ave algunos no saben, Capricornio está representado por el buey y como tal nos dice que podemos avanzar de forma segura a nuestras metas. Así que el 3 de julio, en luna llena, recuerden reforzar sus amuletos, talismanes, todo objeto que les dé buena suerte, porque van a estar recargados con mucha energía y para así afrontar lo que se viene en agosto, porque lamentablemente en agosto vamos a tener a dos planetas benéficos en retrogradación, Mercurio y Venus, sobre todo Venus, que es un planeta directo hacia nosotros y como todos saben, en nuestra mente su mejor amigo y a su vez su peor enemigo es el corazón, porque puede hacernos dudar y flaquear ante decisiones equivocadas. Como tal, continuando, recuerden que a la cabra le gusta mucho la sinceridad en los demás. A su vez, le gusta la dulzura y el romanticismo, lo cual significa que va a ocurrir muchos eventos relacionados con este tema, con respecto a la salud, personas que quizás van a hacer grandes acciones que el mundo va a aplaudir en momentos de crisis, en momentos en los cuales a veces la humanidad pierde la fe, pero con estos actos que vamos a ver en los próximos días, durante las primeras semanas de julio, muchos nos vamos a dar cuenta que la humanidad aún existe y aún hay personas que hacen fe de lo que un buen corazón puede lograr para muchos. También continuando con lo que nos traería la cabra sobre el elemento de tierra, obviamente reforzado porque de por sí la cabra también su propio elemento es la tierra. Y recordando que la tierra está representado por Saturno. Las reglas, todas las tradiciones tienen que estar al día y respetadas. Como tal, si quieres iniciar una relación, aprovéchalo, pero ojo, hazlo de forma natural, que te nazca y no sea forzado. Esa relación que quieres iniciar puedes acabar de forma positiva si lo haces
de una manera tradicional, de una manera recta, sin engaños, sin mentiras. Cuidado con eso. También rescatando otras cosas muy importantes es que en las primeras semanas de julio muchos van a querer buscar un ideal, porque ya que el corazón nos va a dominar, quizás algunos van a aprovecharse de estas circunstancias para jalar adeptos, tanto a nivel religioso como a nivel político. Así que tengan mucho cuidado, no siempre es bueno dejarnos llevar por las corazonadas. A veces necesitamos un poco de lo racional, lo analítico. Y como siempre, en lo que vendría a ser la otra mitad de julio, desde la quincena hasta el 30 de julio, vamos a tener la influencia de la cabra en el lado negativo, en algunas personas de forma extrema. ¿En qué sentido? Van a ser muy egocéntricos, van a querer priorizar lo racional y rechazar lo emocional, lo cual también hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo racional puede tomar ciertas actitudes que puede destruir a las personas sin considerar sus sentimientos. También, al tener las influencias de Mercurio en retrogradación, muchas personas que no han sabido confiar en sí mismos o no han tenido un apoyo como debería haber sido, van a sentirse muy pesimistas y a su vez van a exigir a los demás lo que uno mismo no puede hacerlo, aprovechándose así de las compasiones ajenas. Quizás muchos también van a sentir tanta inseguridad que van a querer impregnar esa inseguridad a sus familiares, a las personas que estén cercanas a ustedes. Así que mucho cuidado, pero también a su vez recuerden que este mes, al ser un mes predominado por el signo de la cabra, muchos tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo. Si en el mes de junio lo que vendría a ser las vías respiratorias y también parte del sistema digestivo estaban muy sensibles, en este mes prácticamente el sistema digestivo va a estar a la orden del día, así que mucho cuidado con las cosas que van a comer. Recuerden que también aún tenemos a Neptuno en retrogradación y como siempre Neptuno trae ciertas enfermedades y en este caso va a ser a nivel digestivo. Cuidado con las alergias, las intoxicaciones por consumo inapropiado o incluso beber más de la cuenta, y eso significa cuidado con las salidas nocturnas. También a su vez tengan cuidado con ser engañados por personas que quizás que van a venir a pedirles perdón, pero realmente ese perdón es con doble filo, con puñaladas en sus espaldas. Así que no les recomiendo que confíen mucho en las palabras de aquellas personas que buscan su perdón pasando la quincena de julio. Tengan mucho cuidado. También a su vez vamos a tener a Plutón, sigue en retrogradación, pero en el signo de Capricornio. Y como digo, Capricornio está representado por el planeta de Saturno, y Saturno es ese planeta que no les gusta a aquellas personas que quieren corromper a los demás. Y como tal, uniéndonos con Plutón en retrogradación, va a sacar a la luz aquellos trapitos, aquellas mentiras de esas personas que piensan que sus engaños están muy bien ocultos. Y eso quiere decir también que muchos vamos a saber ciertos secretos que algunos políticos, algunos artistas de la farándula han callado por mucho tiempo y ahora van a ser descubiertos. También dando en un lado más positivo aquellas personas que ejercen en el arte y la creatividad relacionado a la danza, lo que vendría a ser relaciones públicas, el apoyo a la sociedad de por sí como médicos, psicólogos, incluso escritores de novelas, diseñadores, todo relacionado con la naturaleza, la belleza, va a ser favorecido en este mes. Como vamos a tener a Venus en retrogradación las últimas semanas de julio, les recomiendo que antes de que entre Venus en retrogradación, que eso va a ser a partir del 23 de julio, antes de esa fecha pongan todo lo que ustedes deseen, inicien todo lo que quieran, hagan sus alianzas con las personas que ustedes deseen, para que así
todo salga bien. Pero recuerden que cuando Venus va a entrar en retrogradación, no es bueno iniciar nuevos proyectos, pero sí sacar adelante aquellos proyectos que se estaban estancando. Quizás ventas que se estaban retrocediendo, es bueno que lo vuelvas a sacar otra vez. Vuelva a hacer las propagandas una y otra vez a finales de julio, porque eso va a tener una venta nuevamente. Recuerden que cuando hay un planeta retrogradación, en específicamente a Mercurio o Venus, todo lo pasado, lo que estaba hacia atrás, vuelve hacia adelante. Eso tiene que ser aprovechado al máximo en negocios, en campañas que no hayan salido muy bien en los meses pasados. Así que aprovecha la retrogradación de Venus a finales de julio. Continuando también con los signos compatibles para este mes, tenemos al conejo, al caballo, a la serpiente y al cerdo. Estos 4 signos van a estar muy favorecidos porque la cabra con ellos siente más apego, más emociones y quiere darle más recompensa. Obviamente va a haber algunos signos que van a tener pequeñas complicaciones, pero eso no significa que no puedas seguir avanzando, como vendría a ser el buey, el mono, el tigre, el gallo y la rata. Y los signos que no dije significa que ellos están neutrales, que pueden ir bien o pueden ir mal dependiendo de sus actitudes. Pero como dije, aquellos signos que son incompatibles, digamos que van a tener que dar un poco más de sí para disfrutar de la buena fortuna de la cabra. Repito una vez más, son los signos de buey, mono, tigre, gallo y la rata. Todos estos signos tienen que agachar un poco la cabeza en el sentido de que no se sientan muy egocéntricos. Traten de dar a un lado su fuerza bruta y sean más pacientes, sean más empáticos, y con eso definitivamente van a abrirse las puertas para ustedes. También, como todos queremos tener la buena fortuna de la cabra, como los demás signos que van a estar muy favorecidos, en este mes te recomiendo en todos los signos utilizar lo que vendría a ser el color blanco, gris, negro y azul. Estos colores van a predominar definitivamente en este mes para traer la buena fortuna en todas nuestras áreas. Y como tal, los amuletos, accesorios que quizás quieres utilizar pueden estar relacionados con el metal y a su vez alguna representación con el agua. Bueno, ahora sí, continuando con lo que vendría a ser para predecir qué es lo que te viene en este mes específicamente para tu signo. Así que vamos con el primero, que vendría a ser la rata. Bueno, lo que vendría a ser para la rata en el mes de julio, tendrías que andar con mucho cuidado porque va a haber algunos inconvenientes en el camino. La desconfianza va a predominar en ti, pero te recomiendo que confíes un poco más, sobre todo en tu intuición las primeras semanas de julio, porque esos te van a ayudar mucho a descartar amistades y decisiones incorrectas. También ten mucho cuidado con viajes inesperados. Recuerda hacer siempre los viajes planificados, porque los que no estén planificados quizás te salgan mal o peor. Así que mucho cuidado. También recuerda aclarar los malentendidos antes de actuar. Piensa y escucha. También recuerda que la paciencia es una gran virtud y eso quizás te va a ayudar a tener cierta oportunidad en tu trabajo y en tus estudios. Y a finales de julio, algunos van a recibir buenas noticias con respecto a un proyecto, a una inversión que has hecho hace meses atrás. Recuerda guardar tus fuerzas, no te sobreexijas. Es un mes en el cual la tolerancia, la empatía tienen que dominar sobre ti. Para el buey, en el mes de julio, se te recomienda que aceptes las críticas, tanto positivas como negativas, porque entre ellas puedes encontrar alguna amistad inesperada. Y con respecto al trabajo, no te sobreexijas. A pesar que tus compañeros
parecen que lo hacen mucho mejor que tú, en realidad tu visión está siendo un poco manipulada por las influencias de Neptuno en retrogradación. Ten mucho cuidado con las palabras que puedes escuchar de tus compañeros también. Quizás tus compañeros tienen cierta envidia de lo que tú has sido capaz de hacer hasta ahora. Y en tu lado financiero, este mes trata de ser más ahorrativo. No gastes innecesariamente tu dinero porque puedes hacer una compra muy grande que lo puedes lamentar más adelante. Y con respecto a las vacaciones que pueden venir de medio año a finales de julio, es un momento perfecto para que te relajes y descanses con tu pareja, familiares. Aproveches al máximo y olvides el trabajo por un buen tiempo. Y con respecto al amor, no tendrás tiempo para decisiones, así que aprovecha todo lo que venga en tu camino sin lastimar y ten mucho cuidado con ser engañado con amores falsos. Es mejor que te alejes de discusiones que estén tocando tu puerta porque puedes reaccionar de la manera incorrecta. Y también no es malo pedir ayuda. A veces esa ayuda que tanto buscas puede solucionar de golpe todo lo que está sobre ti. Ahora vamos con el signo del tigre. En este mes de julio, la cabra te dice que no hagas promesas que no vas a realizar porque eso lo puedes pagar. Y eso nadie quiere. Así que es momento de cumplir tus promesas. Otra cosa también muy importante es que en tu sector financiero se te recomienda que seas cauteloso. Este mes no se te recomienda que prestes dinero o pidas dinero. Ten mucho cuidado por ese lado. También recuerda no apostar y tampoco invertir porque, como dije anteriormente, tu sector financiero está un poco inestable. Recuerda ser muy competitivo en tu lado sentimental. No te asegures por completo que ese amor es para ti. Siempre demuestra tu lado afectivo, siempre demuestra que tú quieres ese amor, porque de lo contrario puede marcharse. También es momento de que aproveches las influencias de la cabra con lo que vendría a ser las influencias del signo de Cáncer para relajarte, darte un masaje energético, recuperar las vibras que has perdido en el mes anterior. Tienes que procurar ser más cauteloso con tu salud. Quizás has estado con alergias de medio año, pero eso ya va a estar cambiando en este mes de julio. Pero como siempre, va a haber alguien que va a envidiar toda tu belleza y como tal no lo hagas caso. Las personas envidiosas también van a estar a la orden del día en este mes porque tú vas a hacer grandes cosas que los demás van a envidiar. Sin embargo, a su vez, recuerda tener cuidado con tu sistema digestivo. No consumas en exceso aquellas comidas que estén relacionadas con cosas picantes. Ahora vamos con el conejo. En el mes de julio va a ser un mes muy tranquilo porque va a estar favorecido por la cabra. Tus esfuerzos que realices en las primeras semanas de julio van a ser definitivamente recompensados y a su vez, si ha surgido en ti un don de creatividad, una habilidad de crear, diseñar cosas, haz un emprendimiento con eso porque va a resultar algo muy fructífero para ti. Puedes hacer un emprendimiento que puede cambiar mucho en tu sector financiero. También es hora de que inviertas. ¿Sí? En este mes es favorecido para ti para que hagas tus inversiones. También es buena idea para que quieras comprar algo relacionado con tu hogar o quizás un nuevo terreno o un terreno de por sí para formar tu hogar. Y con respecto a los negocios, ten cuidado en el lado emocional, porque a veces algunos familiares van a querer intervenir en tus negocios, pero recuerda separar el trabajo de lo familiar. Y con respecto al amor, quizás este mes
el amor de tu vida o el amor que está al lado tuyo pase al segundo nivel y por fin tengas esa felicidad que tanto estabas buscando. Ahora vamos con el dragón. Con respecto al dragón, en este mes de julio va a ser mucho más tranquilo que los meses anteriores. Si tuviste malos pesares, este mes definitivamente la cabra te lo va a recompensar con buenas cosas. También a su vez no dudes en aprovechar las oportunidades que se te va a brindar en el camino. Aprovecha todas las que puedas. También a su vez quizás muchos de ustedes van a acabar sus estudios con un trabajo a la vista. Así que a nivel profesional definitivamente todo les va a ir bien. Pero también a su vez tengan cuidado con su sector económico. Gasten lo que tengan que gastar, pero sin exceder sus límites, porque es momento de comprar lo que se tiene que comprar y no gastar en cosas que no suma a nadie. También es un buen mes para que el amor toque tu puerta. La dulzura del amor va a estar a la orden del día para ti, especialmente para los solteros. En este mes va a aumentar mucho lo que vendría a ser personas que quieran robar tu corazón. Pero también a su vez recuerda tener cuidado con los excesos, siempre con cuidado y cautela, porque va a haber personas que se van a deslumbrar con tu brillo, pero esas mismas personas van a querer quitártelos. Así que siempre con cautela, mi querido dragón. Vamos con la serpiente. En este mes de julio, la serpiente va a tener algo inesperado de parte de la cabra. Así que, serpiente, sé cuidadoso con tu apariencia. Cuida lo que vas a decir en el trabajo, porque esa lengua, si la guardas correctamente y la sueltas cuando tiene que ser, puedes recibir grandes recompensas en tu trabajo o, de lo contrario, perder de por sí tu trabajo. Tienes que saber reconocer las buenas cosas que tus compañeros hacen por ti y a su vez ser más empático con las personas que te rodeen. Y con respecto a tu dinero, definitivamente tú vas a ser uno de esos signos que vas a ver muy bien cómo administrar todo eso. Pero también a su vez, recuerda que tu intuición va a estar doblemente activo, así que hazle caso en las primeras semanas de julio. Pero en la quincena hasta el 30 de julio, recuerda ser moderado con tus acciones. Tu entusiasmo puede desbordarse tanto que puede hacerte tomar decisiones equivocadas. Y con respecto al amor, recuerda ser paciente y a su vez no exigir más de la cuenta. No todos pueden cumplir tus deseos. Bájale los niveles a lo que tú estás pidiendo al amor. Pero también a su vez ten cuidado con las últimas semanas de julio, porque hay personas que van a querer acercarse con malas intenciones hacia ti. A su vez quizás vas a ser engañado por falsas promesas. Ten mucho cuidado y a su vez algunos que tengan parejas van a descubrir si esa persona que está a su lado realmente los ama. Ahora vamos con el caballo, y como el caballo también es uno de esos signos favorecidos por la cabra, va a ser definitivamente un buen mes, con inconvenientes que quizás lo va a pasar como broma, como algo positivo, y eso es algo muy bueno. Y con respecto al trabajo, quizás vas a ascender en tu puesto, quizás te van a enviar a un nuevo lugar donde vas a ganar mucho más. Y también a su vez muchos de ustedes van a hacer viajes inesperados. Y otra cosa también muy importante es que a pesar de las oportunidades que estén sobre ti, recuerda solamente tomar aquellos que tú sabes que puedes realizar. No te abrumes si no puedes hacer todo a la vez. Es momento de que tomes este mes como algo relajante, porque es lo que quiere para ti la
cabra. Y con respecto a tu lado de emprendimiento, si tienes algún proyecto en mente, es momento de que lo hagas realidad, porque la cabra, como dije, te está favoreciendo en este mes. Y con respecto al amor, definitivamente, tanto aquellas personas que estén con pareja y solteras, el amor va a estar muy abundante en su sector. También es bueno que a finales de mes quizás la cabra te va a ayudar con respecto a elegir el camino correcto para ti, pero a su vez siempre estés atento a esas señales que te va a dar el destino para que sepas escoger lo que realmente es para ti. Ahora vamos con la cabra, pero como la cabra este mes es su mes, muchas cosas quizás lo van a sorprender, cosas que no va a olvidar porque van a ser muy fructíferas, muy positivas, especialmente en el ámbito profesional, a nivel de carrera también. Así que si todas aquellas personas que quieren empezar un nuevo estudio o quieren a su vez reforzar sus estudios, es momento de que lo hagan, porque todo lo que piensan que va a suceder realmente se va a cumplir en ese sector. Así que va a ser un mes de tranquilidad, también en las cuales va a haber ocasiones muy favorables para ti, pero a su vez te dice la cabra que no abuses de tu buena fortuna. Y con respecto a las finanzas, no vas a tener ningún problema, todo va a estar en equilibrio, a excepción de que este mes trata de no prestar dinero. A pesar de que tú tengas mucho en tus bolsillos, es momento de controlar y no prestar de forma exagerada a otras personas. Y con respecto al amor, también eres uno de los signos que va a ser muy favorecido, porque el amor va a tocar tu puerta en muchas maneras, en muchas formas. Pero también ten mucho cuidado para aquellas personas que quieren cortarte el camino, y eso tú te vas a dar cuenta. Aléjate de ellas, date cuenta que restringirte no es lo correcto. Ponerte límites, sí, pero no encarcelarte, porque tú tienes muchas más oportunidades que los demás. Pero también a su vez recuerda ser cauteloso con los pasos que quieres dar para más adelante. Recuerda que a finales de julio es momento de que pongas en prioridad tus pasos firmes antes que tus emociones. Ahora vamos con el mono. En el mes de julio, en este mes, te dice que seas más dinámico, más interesante, más empático en tu sector profesional, porque eso te va a ayudar a diferenciar entre aquellos compañeros que quieren apoyarte y aquellos compañeros que no quieren verte progresar. También a su vez vas a recibir un apoyo inesperado de alguna amistad o de algún familiar que justamente en este mes lo vas a necesitar. También algunos de ustedes van a hacer viajes de negocios, viajes que les va a ayudar mucho a equilibrar su sector financiero. Pero también a su vez se te recomienda que tengas mucho cuidado sobre eventos que vas a realizar o piensas ir. Recuerda ser siempre más lúcido con tus acciones. No dejes que el alcohol domine tu cabeza. Vas a tener que estar preparado para cosas muy interesantes que te va a traer la cabra a finales de este mes con respecto a tu sector económico. Y con respecto a las inversiones, van a estar muy pendientes de ti. Eso significa que van a estar a la orden del día y van a atraer tu atención, pero trata de descartar lo bueno de lo malo. Y en cuanto al amor, definitivamente es momento de que cuides tu apariencia. A pesar que seas muy inteligente y llame la atención de muchos, también la apariencia es muy importante, y eso significa también cuidar tu salud. Vamos con el gallo. En este mes de julio, con la cabra predominando, te dice a ti, gallo, que demuestres tu ingenio, tu creatividad, porque eso va a estar muy favorecido en este mes. Eso va a marcar la presencia en tu trabajo, también en tu sector familiar. Recuerda que no hagas que nadie se meta con respecto a los proyectos que tú quieres realizar. A veces muchas personas van a querer imponerse sobre
tus decisiones, pero tú no tienes que dejar que ocurra eso. Y con respecto a tus finanzas, vas a tener muchas tentaciones para gastar imprudentemente. Así que trata de controlar tus bolsillos, pon quietas esas manos. Y con respecto al amor, definitivamente eso también va a mejorar mucho, ya que este mes está relacionado con el corazón. Pero también a su vez, si tú tienes una pareja, aquellas diferencias que han tenido quizás ahora lo van a apaciguar, pero también sin dejar de lado que quizás es momento de dejar de lado a esa persona que no está valorando tus esfuerzos. Recuerda también tener cuidado con riesgos, pequeños accidentes que pueden surgir a finales de julio. Ahora vamos con el perro. Para el mes de julio, la cabra te dice que en la primera semana de julio vas a estar muy sereno a nivel profesional, no vas a dejar nada al azar, vas a hacer que tu instinto te guíe mucho más que tu raciocinio. Así que siempre vas a estar con precaución, pero en la segunda semana de julio, ten mucho cuidado con aquellos viajes que quieres realizar, más si está relacionado con tu trabajo. Recuerda ser más cortés, interactúa más con tus compañeros, con tus familiares. La buena comunicación puede abrirte muchas puertas. También algo muy importante que tienes que aplicar en todo el mes de julio: ser más empático, ser más paciente y precavido con tus decisiones. Y recuerda también que en tu sector financiero aún tienes que conservar el equilibrio. A pesar que te pueda ir muy bien o a su vez que tengas algunos inconvenientes, tu sector financiero lo tienes que distribuir de manera correcta, sin excesos. También en tu lado sentimental, una buena noticia toca tu puerta: un nuevo miembro o la posibilidad de dar el siguiente paso. Y aquellas personas que están solteras, bueno, este mes les va a abrir la posibilidad de tener un nuevo amor o muchos amores que van a endulzar tu vida. Definitivamente va a ser un mes en el cual se te exige la prudencia y a su vez ser más equilibrado con tus actitudes. Ahora vamos con el cerdo, el último signo del horóscopo chino. Las influencias de la cabra en este mes de julio para ti te dice que va a ser un periodo de transición. Como tal, las buenas nuevas van a también tocar tu puerta. Y con respecto a tu familia, recuerda darte esas vacaciones de medio año porque las necesitas para consolidar y afianzar la unión familiar o la unión sentimental. También no dudes en darte un relajo en tu trabajo, no te sobreexijas. Es un buen momento para que valores más lo que tú estás haciendo que lo que no puedes hacer. Respecto a tu dinero, la sensación de que todo te está yendo muy bien va a estar a la orden del día, y eso significa que puedes hacerte pequeños gastos en excesos, pero recuerda, pequeños, no a lo grande. Y con respecto al amor, específicamente para aquellas personas que no tienen pareja, bueno, también va a ser un mes muy fructífero porque vas a encontrar el amor correcto, ese amor que quizás dudabas que llegaría a tu vida. Así que es un mes muy provechoso para ti, mi querido cerdo. Bueno, eso ha sido el fin de las predicciones del mes de julio con las influencias de la cabra del elemento de tierra. Recuerden que las primeras semanas las influencias del amor va a estar en primera lista, pero a finales de julio el amor va a tener que pasar a segundo plano, donde va a dominar lo racional. Pero también a su vez esto va a tener un pequeño truco: es que no dejes que también lo racional te invada por completo. Lo racional te va a ayudar a distinguir aquellos engaños que puede darte Neptuno con respecto al amor, pero también a su vez el amor te va a ayudar
a ser más tolerante con tus acciones. Así que dale ese buen equilibrio a tu corazón con tu mente para que así tengas un buen mes de julio. Una vez más repito, las primeras semanas de julio es bueno para que emprendas algo diferente, algo nuevo. Y la segunda semana de julio es para que relances aquellos proyectos que estaban estancados o que pensabas que no volverían a salir. Así que buena suerte en todo lo que hagas, buenas vibras desde la distancia, suerte definitivamente en todo lo que se viene y recuerda fortalecer tus amuletos, tus cábalas, porque el mes de agosto necesitamos muchas fuerzas y vibras de la luna sobre nosotros. Una vez más, muchas gracias por unirte a mi canal, muchas gracias por seguir conmigo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao, chao.